con esto, pues pasamos ya a el tema principal del día de hoy. Le invitamos a que al detalle consulte este ensayo de Jorge Retana Ayarto, que está como principal el día de hoy en la página de Contralínea, titulado Guerras sucias y propaganda negra, historia líquida de la derecha mexicana y transnacional. Importante este tipo de textos para entender lo que está pasando ya y que todo indica se recrudecerá en las próximas semanas. Campañas de desinformación, campañas de manipulación, campañas donde se difunden falsedades para tratar de incidir en el ánimo de la población y opte por uno u otro, una u otra opción política que estarán presentes en la boleta electoral de la jornada del próximo 2 de junio. Decíamos, pues ya está en marcha esta suerte de pues, guerra sucia, propaganda negra, también se le ha llamado, y que tiene que ver con información falsa para tratar de que la opinión pública tome algún tipo de decisión, pues no basada muchas veces en sus propios intereses o la defensa de sus intereses, sino en estas informaciones falsas que se difunden con el abierto interés de pues defraudar el propio proceso electoral ya en marcha. Recordar que este texto está a cargo de Jorge Retana Ayarto, quien fue director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional al inicio de la actual administración. Esta escuela de inteligencia para la seguridad nacional que es parte del Centro Nacional de Inteligencia. Él es economista con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional. Es maestro en administración pública y también doctor en gerencia pública y política social. Tiene 4 obras completas publicadas y más de 40 ensayos y artículos periodísticos. Además, cuenta con 20 años como docente de licenciatura y posgrado en distintas instituciones de educación superior del país. Y pues entrando ya en materia, nos comenta Jorge Retana Ayarto que los ejes de las guerras sucias y la propaganda negra que pues se han puesto en marcha en varias partes del mundo en los últimos años, cuenta con 3 vertientes generales. La primera es la apelación al miedo y a la paranoia, para lo cual el propagandista provoca por distintos medios, frases y campañas que las personas sientan temor, gran inseguridad. Esto buscan hacerlo inventando hechos o personajes, utilizando mentiras, chismes, montajes de video, incluso hablando de la presencia de enemigos poderosos que les amenazan con sus acciones presentes o futuras. Por ejemplo, de ahí deriva este tipo de campañas como la de narcopresidente, narcocandidata, la de dictador, la de tirano o posible mega asesinato. En ese sentido, frases como hago responsable al presidente por mi integridad física o diciendo sufrí un atentado, intentaron asesinarme, etcétera. Todo ello con la finalidad de que la persona objetivo, es decir, el votante, se sienta débil, vulnerable, atacado en todos los aspectos de su vida e integridad personal, familiar y colectiva, que se sienta inseguro en su empleo, su patrimonio, su familia, sus valores morales, dice Retana Ayarto, es decir, introduciendo en su mente la idea de que otros quieren lo mío, me quieren eliminar, y encauzando todo ello hacia una persona o un colectivo de personas como los responsables o los culpables de todo ello. De esta situación, lo que se busca es volcar la animadversión hacia dicho objeto de repudio. Este es el primer eje de estas campañas negras que decíamos, pues ya incluso está en marcha en este proceso electoral, se ha desatado prácticamente estas campañas negras. La segunda vertiente es la de construir un desprestigio. Para ello se arman montajes mediáticos, se inventan defectos o vicios
se inventan hechos. Aquí Jorge Retana Yarto alude, por ejemplo, a esta información falsa sobre que López Obrador se quedaría en el poder. Primero dijeron que el presidente iba a buscar la reelección y que nunca iba a querer retirarse voluntariamente de la presidencia de la República. Ahora lo que están tratando de decir es de que el presidente se quedará en el poder y que solamente lo ejercerá a través de Claudia Sheinbaum, o que ha dicho con este tipo de hechos que se inventan, de que los hijos de López Obrador viven con lujos, o también se facturan actos que nunca sucedieron, se pagan falsos testigos o falsos testimonios, se desarrollan investigaciones amañadas, se realizan montajes de videos trucados. Pues sí, en esta vertiente, decíamos, dice Jorge Retana Yarto, una parte esencial de todo lo anterior es cuando el centro del debate o del conflicto político es el cambio de régimen y de programa de gobierno. En México decimos la transformación nacional, lo cual se difama en su contenido, en su sustancia, todo con la finalidad de cambiar el eje de la discusión y conducirla al terreno que le conviene a quien anima esta propaganda negra, que le importa más a quienes contratan al especialista en construir el desprestigio. Otra vertiente es la de la concentración, o otro eje de esta campaña negra es la de la concentración en una, lo llama Jorge Retana Yarto, una historia líquida, que es un tipo de relación o narrativa de los hechos, de la vida social real, contados y narrados a conveniencia de quienes dan cuenta de ellos. De ahí estas narrativas de que en México no hay democracia, en México existe una dictadura o existe una tiranía. El gobierno actual es un desastre, estamos peor que antes, se abraza a los narcotraficantes. Este tipo de manipulaciones son resultado de que la perspectiva de los receptores de este tipo de narrativa con mentiras y chismes cambia según el interés o intereses de quien emite estos mensajes y se genera así un nuevo contexto sociopolítico e ideológico favorable a los titulares de este perverso recurso. Se ha introducido la confusión, la duda, la sospecha, la inseguridad sobre lo que se creía, de lo que se está convencido, sobre lo que había certeza. El sujeto destinatario de la historia líquida cambia o puede cambiar la percepción de los hechos. Los contadores de la nueva historia líquida esperan que ello se refleje en las encuestas, que se cierre la disputa por el poder. Son estos tres ejes que decíamos, pues usted puede encontrar en este ensayo que nos parece muy interesante de Jorge Retana Yarto, que da cuenta de este análisis de lo que está ocurriendo actualmente en México, ya con las campañas en marcha y este tipo de informaciones falsas que a fuerza de ser repetidas buscan instalarse en el ánimo de la población. Nos dice Jorge Retana Yarto en este ensayo que decíamos usted puede consultar de manera íntegra en www.contralinea.com.mx. En materia de seguridad y combate al crimen transnacional organizado, el punto crucial de la propuesta de la candidata de la derecha nacional y transnacional, Xóchitl Gálvez, es peor todavía que resucitar la política de la guerra contra las drogas del señor Felipe Calderón, porque ahora lo que está planteando Xóchitl Gálvez es un acuerdo de integración para la seguridad con América del Norte, que nos pondría sin soberanía ninguna en las manos de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos de América y de Canadá, pero especialmente en manos del Comando Norte, que cuida la seguridad nacional y soberanía de Estados Unidos desde la región centroamericana hasta Canadá y Alaska, por tierra, mar y aire. ¿Se puede ser más apátrida todavía?, se pregunta Jorge Retana Yarto. También nos señala, dentro de las guerras sucias y su instrumento privilegiado, la propaganda negra, la propaganda negativa, perversa, mentirosa y calumniadora, es fundamental inventar un enemigo, y entre más poderoso se presente como tal, mejor, porque ellas tienen siempre una intención de influir para cambiar la ideología, las percepciones, razones y significados de un colectivo social. Por lo tanto, es una intencionalidad y una función de poder para modificar los comportamientos,
las acciones sociales, los resultados de determinados eventos como las elecciones, el referéndum, los plebiscitos. El recurso de las fuerzas oscurantistas a desarrollar la guerra sucia y la propaganda negra en México es larga, entreverada y finalmente perversa y fatal en sus resultados, dice Jorge Retana Yarto. Podemos situarnos, para no ir demasiado lejos, en una etapa en donde ya nos encontramos con ella durante la etapa de las campañas del anticomunismo más primitivo y punitivo durante la Guerra Fría, lo que muchos analistas latinoamericanos llamaron el macartismo, referente a las campañas de persecución de comunistas infiltrados en los gobiernos estadounidenses que desató cacerías de brujas para arrestar a decenas de personas acusadas de ser comunistas al servicio de una potencia extranjera. El caso más sonado en Estados Unidos, recuerda Jorge Retana Yarto, fue el crimen de los esposos Rosenberg, Ethel y Julius, acusados de espionaje y puestos en la silla eléctrica mediante un cuasijuicio sumarísimo durante el mes de marzo de 1951, al cual Jean-Paul Sartre, el filósofo y activista francés del existencialismo, se refirió diciendo: la ejecución de los Rosenberg es un linchamiento legal que mancha de sangre a todo el país, porque fueron ejecutados con un solo testigo de cargo y pruebas, entre comillas, de cargo circunstanciales, decían los abogados que los defendían. Ello sirvió de modelo punitivo, aunque la barbarie de los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares en América Latina y el Caribe condujo a actos sumarísimos de ejecución a mansalva sin siquiera una simulación de juicio legal. El alumno superó por mucho al maestro. ¿Sí? Los alumnos de las llamadas Escuelas de las Américas, que fueron los que prácticamente gobernaron América Latina durante el periodo de la Guerra Fría, mediante estos regímenes autoritarios, pues resultaron todavía mucho más feroces para defender los intereses de Estados Unidos en América Latina que los de los propios estadounidenses. Nos dice Jorge Retana Yarto, de ello derivó la persecución feroz a los opositores en nuestra región continental, América Latina, tildando a todos de comunistas. Decirlo hoy es el mayor ridículo al que puede llegarse, de mentir o exagerar acerca de los postulados teóricos y la praxis en los gobiernos del socialismo realmente existente, la URSS y los gobiernos del Pacto de Varsovia, en donde ciertamente se actuaba con mucha dureza contra los disidentes, porque tales gobiernos operaban hacia el exterior bajo la idea rectora de ser una fortaleza asediada por Occidente y en los términos de la Guerra Fría. Nos dice Jorge Retana, en la contienda ideológica y de medios de comunicación, condenaban con toda energía y con todos los recursos de propaganda internacional de las agencias de prensa occidentales los gulags soviéticos, mientras callaban hipócritamente ante los más de 20 intentos por asesinar al dirigente de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y callaban también ante las cárceles clandestinas de tortura y muerte de opositores en América Latina. Todos eran comunistas, no merecían sino la muerte o la desaparición, ya ni siquiera la cárcel. Pues es parte de lo que nos señala Jorge Retana Yarto y que dice, además de la propia propaganda negra, elaborada con base en mentiras, montajes y que a fuerza de ser repetidas buscan imponerse en la propia población, también hay una propaganda gris, nos dice Jorge Retana. Se refiere a las distorsiones desinformativas, las mentiras, calumnias, difamaciones, invenciones de historias cuyas fuentes de origen y desarrollo se llegan a conocer. Se refiere, especifica, a los reportajes, videos, investigaciones que presentan agencias de noticias, canales de televisión, sitios web y otros. Aclara Jorge Retana, en la propaganda negra las fuentes suelen no ser identificadas. Regularmente se finge que proviene de una fuente distinta a la verdadera, en cuyo caso, cuando son acciones violentas como atentados, asesinatos, etc., se denominan de bandera falsa. En este caso, la propaganda gris sí identifica a las fuentes, aunque estas fuentes pues utilizan información
verdades a medias o abiertas mentiras, pero se les da un barniz de veracidad. Nos dice Jorge Retana que la propaganda negra está asociada a la guerra psicológica y esta con las guerras híbridas. Representan fases diferenciadas de un mismo proceso de comunicación distorsionante, deformante de la realidad, de falsificación, de mentiras disfrazadas de verdades. En términos de inteligencia operativa, si fueran parte de un plan de acción de este tipo, llegan a concretarse mediante operaciones encubiertas de distinto tipo. Y esto pues nos recuerda a esto último que ha hecho Alejandro Moreno y que valió algunos titulares en medios de comunicación corporativos diciendo que ya en España el PSOE y los partidos de la Internacional Socialista criticaban al gobierno mexicano porque no garantizaba elecciones libres. En términos generales, eso fue lo que difundió el PRI y que de manera acrítica reprodujeron varios medios de comunicación en sus titulares. Hoy ya sabemos que hay un enojo importante del propio PSOE porque nunca dijo eso. Pedro Sánchez nunca se refirió en esos términos a el proceso electoral que se vive en México y que incluso por el contrario, pues consideró o manifestó su confianza en el gobierno mexicano por llevar a cabo precisamente estas elecciones en un clima de libertades. Pues todo lo contrario, dijo Alejandro Moreno, ya lo comentábamos, distintos medios de comunicación de manera acrítica reprodujeron esta versión y ahora que hay una aclaración de parte del PSOE, de parte de la Internacional Socialista, y pues resulta que estos medios guardan silencio. Lo que buscaban era que en el imaginario colectivo se instalara pues la información, entre comillas, de que hasta en España el PSOE y la Internacional Socialista desconfiaban del gobierno mexicano para este proceso electoral. Eso es lo que buscaron instalar, decíamos, en el imaginario de la sociedad mexicana, y es otro ejemplo de esto que nos está explicando, de este fenómeno que nos está explicando Jorge Retana Yarto. En este ensayo decíamos que usted puede consultar de manera íntegra en www.contralinea.com.mx.